La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. Vamos a hablar de piedras, brothers, y no estoy hablando de los tacaños. Vamos a hablar de piedras, porque en nuestra cultura, no sé si en todas las culturas que están aquí representando, pero en la cultura que yo conozco, un piedra es alguien que es muy tacaño, ¿verdad? Que no afloja nada. Pero la palabra de Dios usa mucho la analogía de las piedras y las rocas. Científicamente una piedra es algo que está compuesto de un solo mineral, y una roca ya está compuesto de varios minerales. Algunas personas le llaman piedra cuando está chiquito y le llaman roca ya cuando está más grande. Pero yendo a la palabra de Dios, necesitamos nosotros ver el contexto. Y al ver el contexto de cada versículo, ya sea que se use la palabra piedra o roca, y con todas las palabras diferentes que se usan en el griego para describir piedra o roca, nos damos cuenta de qué tipo de piedra está hablando. En este caso, la piedra que se está usando aquí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante, es una piedra que se usa para la construcción. La palabra en griego es litos o litos. Y esta palabra aparece varias veces en la palabra de Dios. Y aquí en 1 de Pedro 4 aparece. Entonces no es la palabra, por ejemplo, Petra, que es más conocida. Es la palabra litos, que se usa mucho para construcción. Esta misma palabra se usa en la Septuaginta cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, y de algunas palabras de la Septuaginta, por ejemplo, la palabra en la Septuaginta que es piedra es la palabra eben. Eben. Y en el griego se traduce como litos. Y usted dirá, ya me confundió en gacho. Bueno, yo sé que usted, por ejemplo, si conoce la palabra ebenecer. Ahí tiene la palabra piedra, eben eser. Eben eser. Y lo que significa ebenecer, muchas personas lo agarran al ver lo que sucedió ahí, dicen, significa hasta aquí nos ayudó Dios, pero no significa eso. Ebenecer significa piedra de ayuda, piedra de socorro. Eso es la traducción de ebenecer, piedra de socorro, piedra de ayuda. Entonces cuando agarra la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, esta palabra de eben la traduce como litos. También un ejemplo, acá en la Biblia, en Génesis capítulo 11, el versículo 3, cuando está hablando de la torre de Babel, que la gente empezó a construir esta torre grandísima, dice, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Aclara la Biblia. El ladrillo sirvió en lugar de piedra. Y usted y yo diríamos que no tiene lógica, pues todos sabemos que el ladrillo es para construcción. Apenas es la primera construcción de ladrillo, de adobe. Porque en realidad, en este tiempo y siglos y miles de años después, la gente lo que más usaba para la construcción eran las piedras.
Y ahorita es lo que usted ve en las ruinas antiguas. Los edificios que quedan son de piedra. Y cuando empiezan los arqueólogos empiezan a hacer hallazgos, una civilización antigua, lo que están descubriendo son casas hechas de piedra. Porque se hacían de piedra, es el material que más se usaba para la construcción. Ahora, una cosa que vamos a ver cuando hablamos de piedra en esta cita de 1 Pedro, es que la piedra, cuando la Biblia la usa, muchas veces está usando el símbolo, lo que quiere decir la piedra, y es un símbolo de protección. Las casas se fincan para protegernos de la lluvia, del frío, de las inclemencias del tiempo, pero también del ataque de los enemigos. Para eso se usa. Por ejemplo, si usted fuera a 1 Samuel en el capítulo 13, allá en el versículo 6 dice que la gente se estaba escondiendo y para esconderse de los filisteos estaban usando peñascos y rocas. Y de esa manera se protegían de los filisteos. Si usted recordará, por ejemplo, la historia de Gedeón en el libro de los jueces, Gedeón estaba escondido en una cueva y las cuevas están en las rocas. Son para protección. Ya con el tiempo, o muy poco tiempo, puesto que la cueva, el agujero en la roca o la casa hecha de piedras es donde usted habita, se viene a convertir en algo precioso, porque es donde mora usted y donde moran sus seres amados, donde está la gente preciosa. Y entonces, de alguna manera, ese lugarcito que se hizo para protegerse de algo o de alguien, viene a tener un significado grande porque es donde están los que usted ama. Volviendo ahora sí a 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, hermanos. Comienza el versículo diciendo, acercándoos a Él. Y el jueves pasado abarcamos qué tan importante es esa frase de acercarse a Jesucristo. Todo comienza con acercarse a Jesucristo. Todo comienza con Jesús. ¿Quiere arreglar su vida? Acérquese a Jesucristo. ¿Quiere arreglar sus emociones? Acérquese a Jesucristo. ¿Se siente harto, estresado, cansado, hastiado? Acérquese a Jesucristo. ¿Se siente inseguro? Acérquese a Jesucristo. ¿Tiene temor? ¿Tiene dudas? Acérquese a Jesucristo. Y quédese ahí. More ahí en Jesucristo. No venga nomás cuando lo necesite, sino haga su vivienda junto con Jesucristo. De eso se trata. Entonces dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva. Piedra viva. Rápidamente nos damos cuenta, ya que usted conoce mucho la Biblia, o muchos de ustedes conocen mucho la Biblia, que Dios por siglos, por miles de años, ha sido reconocido como la roca de protección. Como la roca que protege, que cubre. Desde aquella ocasión cuando Josué vino a reemplazar a Moisés como el líder del pueblo elegido de Dios, Moisés suelta un canto, unas palabras de un canto, y estas son unas palabritas de las que contenían ese canto. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice Moisés, Él, o sea Dios, es roca cuya obra es perfecta. Y en el versículo 15 dice que el malo menospreció la roca de su salvación. Está hablando de Dios. Dios es una roca y es la roca de la salvación. Si le seguimos leyendo en 2 Samuel capítulo 22, versículo 2, dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. 2 Samuel 22, 32, y igual Salmo 18, 31. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todos estos escritores reconocen que Dios es su roca. Salmo 19, 14, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 28, 1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Y así hay muchos versículos en la Biblia que mencionan a Dios
como la roca protectora, la roca de salvación, el castillo que protege, que cubre. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y vemos rápidamente la conexión de la analogía de Dios, que es nuestra roca protectora, con Jesucristo. Y dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dijo? ¡Qué asombroso! El Antiguo Testamento dice, Jehová es mi roca, Jehová es mi roca. Llegamos luego al Nuevo Testamento y dice, la roca era Cristo. Cristo es la roca. Mateo 7:24, el Señor Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 16, vemos a Pedro que dice muchas cosas, pero y Jesucristo le contesta, ¿y tú quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, en Mateo 16:18, el Hijo de Dios viviente. Y Jesucristo le contesta, ok, sobre esta roca edificaré mi casa. Algunas personas quieren tomarlo literal de que el asunto era de Pedro, pero no está refiriendo a Pedro, sino la verdad que dijo Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dijo, sobre esa verdad es sobre la que voy a edificar mi iglesia. Esa es la roca. Entonces Jesucristo es la piedra viva. Aquí dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, acerquémonos a Él, piedra viva. Ahora, parece una contradicción enorme y grandísima, porque no hay cosa en el mundo que exista más sin vida que una piedra, que una roca. De todo lo que existe, las rocas son las menos vivas que existen. Hasta estas vigas una vez tuvieron vida, pero las rocas no. Siempre han estado muertas. Y ahora está agarrando esta analogía de la roca, la palabra de Dios, y dice, Jesucristo es la piedra viva. Qué extraño, porque la piedra natural, pues no tiene emociones, no tiene vida, no tiene sentimientos, no tiene reacciones. Usted quiere asustar a la piedra y la piedra ni se mueve. Usted quiere hacer llorar a la piedra y la piedra no llora. Usted quiere que una roca se sienta mal por algo y usted, por más de que le grite, regañe a la piedra no se conmueve porque no tiene vida. Pero dice que Jesucristo es la piedra viva. Ya la palabra de Dios nos había hablado de otras cosas parecidonas. Por ejemplo, Jesucristo es la palabra y la palabra viva. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el agua viva. También dice la Biblia que Él es y nos dio esperanza viva. Y ahora dice que es la piedra viva. Piedra viva. Es que tiene las mismas cualidades de una roca, de una piedra. Tiene fortaleza, tiene estabilidad, tiene aguante, soporta, resiste, pero está viva. O sea, hay varias características de esta piedra viva. Tiene la habilidad de comunicarse, tiene voluntad propia, puede escuchar y puede responder a su comentario, a su plática. No es un Dios impersonal, es un Dios personal con el cual usted se puede comunicar. Y eso es asombroso, y todavía más asombroso el hecho de que usted no necesita un mediador, no necesita algún religioso para que se comunique con Dios por usted, no necesita algún sacerdote para que se comunique con Dios por usted, no necesita algún santo para que se comunique con Dios por usted, no necesita alguna virgencita que murió por ahí para que se comunique con Dios por usted, porque usted tiene línea directa con esta piedra viva, con esta roca. Eso es lo que la palabra nos dice. Entonces tiene poder para proteger, pero todavía aún más asombroso es que esta piedra viva tiene poder para dar vida. Tiene poder para dar vida, para revivir a la gente, para
levantarla de donde está tumbada, donde está destrozada, donde está en un estado inanimoso muchas veces. Aquí en el versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cómo no va a ser precioso la piedra viva si nos ha dado todo, si nos da todo, si nos escucha y si nos responde, si nos da las esperanzas, si nos da el agua, si nos da todo lo que necesitamos para poder no nomás existir, pero vivir? Ahora el versículo 5, continuemos con la lectura y vamos en el versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es el Señor Jesucristo que nos está dando vida. Por eso dice, ustedes como piedras vivas. Primero, ustedes como piedras vivas. Desde que estaba joven me fijé en algunas personas que venían a los pies de Jesucristo después de que andaban en el mundo, en las cantinas o en su vida ya yendo a conciertos y rollo o comprándose todo el expendio de cerveza todos los fines de semana y gastándose la mitad del cheque, si no es que todo el cheque, y luego venían a los pies de Jesucristo. Y me fijé en una cosa que cambiaba en ellos, no en todos, en algunos, y es que cuando venían a los pies de Jesucristo se hacían bien piedras. Se hacían bien piedras. Ya en la iglesia se pedía una cooperacha para el Día de las Madres, y luego, ¿por qué hay que cooperar? ¿No les dolía en el mundo para un 6, para un 24, para ir a un concierto? No les dolía para nada de eso, pero en la iglesia, ¿por qué hay que ofrendar? Una ofrendita de amor para el brother, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? No es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice que nosotros tenemos que ser piedras vivas, sino aquí nos está hablando de que nos da vida. Y la idea es que crezcamos. Es tiempo de que no te quedes como viniste, sino que cambies, que transformes, porque Jesucristo tiene el poder de hacer eso. No lo puede hacer la religión, no lo puede hacer ningún brother por ti, no lo puede hacer tu madre con sus oraciones, lo puede hacer Jesucristo y únicamente Jesucristo. Él es el que nos puede dar vida para que nosotros crezcamos y seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahorita vamos a volver a esa idea, pero fíjese, Jesús es el que da vida. Allá en Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy la vida, se la corto, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es quien le da la vida. En Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1 dice que Jesucristo creó todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten y que Jesucristo sustenta todo con su poder. Él es el que creó y detiene todo y sostiene todo. Él es el que tiene el poder de hacer eso. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 48, dice que Jesús es el Espíritu que da vida. Y es Jesucristo. En ningún momento dice la iglesia da vida, el pastor da vida, el diácono da vida, la religión da vida, la denominación da vida. No, si acaso dice que la ley mata. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu vivifica. El único que puede darnos vida es Jesucristo. Es el único. Y la idea aquí otra vez, vosotros como piedras vivas, edificados. ¿Sabe? De repente nos podemos hacer arrogantes más de lo que somos, aunque parece que no. Nos podemos hacer arrogantes creyendo que ya no estamos tan mal como los demás.
A lo mejor podríamos voltearnos a ver el espejo y decir, ya no me falta mucho. A mí me ha gustado el campamento, volví pero bien agradecido a este campamento, entre tantas cosas que esperaba, algo que no esperaba yo. Este campamento que estuvo excelente. ¿Les gustó el campamento? Está bueno. Ya me están pidiendo que hagamos uno para diciembre, que quieren ir a la nieve ahí. Pero sabe que una cosa que me sorprendió de este campamento que nunca me había sorprendido es que uno se da cuenta en ciertas circunstancias, y lo estoy hablando por mí, que me hace falta crecer donde pensé que ya no necesitaba crecer. Que me hace falta madurar, que me hace falta ser edificado donde pensé que ya la había amarrado. Y me dio gusto por eso. Porque si no hubiera sido por el campamento y por los disgustos, 2, 3, no, o sea, escandaloso, no fue que fueron muchos, pero lo suficiente para uno poderse observar y decir, todavía no estoy ahí, todavía necesito más. Porque cuando la gente no me contradice, cuando la gente no esto, no, pues todo bien chido. Pero ¿qué tal cuando te arde la sangre otra vez? ¿Qué tal cuando ya, decía mi mamá, me sacan de mis casillas? ¿Verdad? Decía también, me llenan la piedra, el buche de piedritas. A mí no me lo llenan, ¿eh? Pero el caso es de que es excelente porque al poder uno observar, gracias a Dios, al Espíritu Santo, que pone experiencias como el campamento, voltea uno a verse y guiado por el Espíritu Santo, se avergüenza uno. Y dice uno, Señor, qué recorrido tan grande todavía me queda. Es largo el camino. Y voltea a ver unas escrituras como esta. Sí, eres piedra viva para que crezcas, para que mejores. No para que te creas que ya estás, que ya la armaste. Como un edificio tiene que ser edificado, así tú tienes que ser edificado. No creas que ya llegaste, todavía te falta más y más y más. Y qué triste llegar a pensar que ya la logramos, que ya no hay nada mejorías que hacer, que lo único que me toca es darle a la gente por todo lo que tengo. No, no, qué error tan grande cuando nos damos cuenta, me falta mucho crecer, pero qué bendición tan enorme cuando podemos reconocer eso. Qué bendición tan enorme. Me imagino que usted ha conocido a alguna persona que tiene algo que usted quisiera que no fuera así. A lo mejor es muy arrogante, muy presumido, a lo mejor es muy avaricioso, pero esa persona no se ve como avaricioso, esa persona no se ve como arrogante, a lo mejor es prepotente y esa persona no se ve como prepotente. Y es una tragedia enorme cuando no se puede observar uno mismo, porque ¿cómo va a cambiar uno algo que no sabe que necesita cambiar? No puede cambiar uno. Y sabe que es Jesucristo el que nos habilita con su Espíritu Santo para podernos observar. Y sí, Jesucristo usa personas. Sí, usa experiencias. Usa la Biblia, usa el mismo Espíritu. Y entonces es cuando podemos hacer un cambio. De otras maneras, de unas maneras más comunes para explicarlo es un alcohólico nunca va a poder dejar de ser alcohólico si no reconoce primero que es alcohólico. Mientras el alcohólico está aferrado, cuando quiero lo dejo. No soy alcohólico, cuando quiero lo dejo. No va a poder dejarlo nunca. Y es el mismo con nosotros. Si no reconocemos lo que nos hace falta crecer, que Dios nos lo está guiando, nos está enseñando, no vamos a crecer, nos hemos quedado atorados. Y entonces, en vez de ser unas piedras vivas, somos unas piedras muertas. Unas piedras nomás, o unos piedras. Entonces, es excelente, es precioso cuando aquí la palabra de Dios nos dice, tú también como piedra viva, sé edificado, crece.
¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacrificios espirituales. Si usted recordara, luego nos lleva la mente a Romanos capítulo 12, que empieza: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de un estilo de vida que agrade a Dios. Ese es el sacrificio espiritual. Unas palabras que salgan de nuestras bocas que agraden a Dios. Pensamientos que fluyan en nuestra mente que agraden a Dios. Acciones, decisiones, un estilo de vida que agrade a Dios. Cuando dice sacrificios espirituales, no está hablando de venir aquí a la iglesia y que sacan la manga larga y dónde está la bazooka. No, está hablando de una vida preciosa y entregada a Dios. De eso está hablando la Biblia. Dice el versículo 4. Vamos otra vez, volviendo a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Desechada ciertamente por los hombres. Pues algunos rechazan la piedra, la rechazan porque quieren edificar sus vidas como les place, como les da la gana. No les gusta la instrucción del arquitecto, del ingeniero, del creador. Quieren hacer sus vidas como quieren. Y aquí lo dice otra vez bien claro. Desechada ciertamente por los hombres. Jesucristo te guía, te enseña, nos muestra. Hay gente que no quiere aceptar eso. Versículo 7, otra vez volviendo a la segunda partecita. Dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ese es Jesucristo, ¿eh? Jesucristo es piedra de tropiezo, roca que hace caer. Y explica por qué. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sabe? Antes, y ahorita ya se hace de una manera simbólica únicamente, debido a las herramientas que hay el día de hoy. Pero hace siglos atrás, en la construcción de casas y de edificios, se usaba una piedra, la famosa piedra angular. Esta piedra angular era la primer piedra en ser puesta. Era la piedra más perfecta. Y por esta piedra se iban a guiar todas las demás piedras que iban a ser puestas en ese edificio. La piedra angular determina la posición de toda la estructura. El ángulo y lo anivelado y lo derecho, lo chueco que está, todo, porque de ahí se basaban de la piedra angular. Por eso agarraban la piedra más perfecta, la mejorcita de todos. Entonces, la piedra angular en estos momentos, otra vez como vemos, dos piedras, la piedra y la roca, por así decirlo. Las piedras en un tiempo fueron herramientas, hacían de las piedras martillos y otras cosas. Y también algunas piedras se convirtieron en material. Bueno, la piedra angular eran dos en uno. Era parte del edificio, pero también era herramienta que los iba a guiar para mantener el nivel, para mantener los cuadrados del edificio. Y era parte de la fundación, la piedra angular. O sea, una herramienta y parte y material de construcción a la misma vez. Ese es Jesucristo, que se pone y nos guía, nos dirige cómo debemos de crecer. Otra vez, hay personas que no les gusta mucho de Jesucristo, les gusta los panes y los peces, ¿no? La sanidad de enfermos, les gusta muchas cositas, así bendiciones. Pero la dirección que nos está guiando por la dirección no le gusta a muchas personas. Pero eso es lo que es Jesucristo para nosotros. Es nuestra guía, nuestra dirección, nuestro fundamento. Ahí en Efesios lo explica bien suave en el capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahí está el rollo. Ahí está el asunto. ¿Para qué nos está edificando Dios? Para morada. Para que viva Dios en nosotros. Que el Espíritu Santo reine en nuestra vida. Y es por eso que vamos creciendo. Ahí nos va cortando cositas que no deberían de estar en nuestra vida. Va eliminando impurezas. Nos damos cuenta de algo, nos deja ver el Espíritu Santo y nos limpia. Y cada vez crecemos un poquito más y un poquito más y un poquito más. Porque Dios desea habitar en nosotros. Y es muy triste ver a cristianos que se han quedado estancados. Que han pasado años y ya no crecen, ya no mejoran, ya no son mejores hijos de Dios, ya no son mejores hijas de Dios, simplemente se han quedado estancados. Y es muy triste ver eso, porque si usted ya llegó al crecimiento que tenía que haber llegado, si usted ya llegó al crecimiento deseado por Dios para su vida, en ese momento Dios se lo lleva de esta tierra. En el momento que usted llega a donde tiene que llegar, Dios se lo lleva. Y entonces, si algún cristiano no está creciendo, alguna cristiana ya no está creciendo, no es porque Dios haya acabado en su vida. Es porque está desechando la piedra del ángulo de su vida. Por eso ya no está creciendo. Y eso es una tragedia. Eso es una tristeza. Entonces sí es doloroso cuando uno se da cuenta que le está errando, cuando uno se da cuenta que no está siguiendo las instrucciones de la piedra angular. Pero es más doloroso cuando uno no se da cuenta. Cuando uno sigue haciendo lo que le da la gana y desecha la piedra que nos da el fundamento. Y aquí dice por eso, el versículo 4, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué desechan los hombres esta piedra angular? Usted recordará Juan capítulo 3, versículo 19, dice que los hombres amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hebreos 4, 11 y 12, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cuando se refiere a edificadores, por lo general se está refiriendo a la religión judía, déjenme le aclaro. A la religión judía con sus líderes religiosos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mateo 21:42, Jesucristo dijo, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nosotros. Se repite. ¿Por qué se repite tanto? Pues porque la gente lo va a seguir rechazando a Jesucristo, porque cada uno quiere hacer su vida como le da la gana, haciendo a Jesucristo a un lado. Y es más conveniente abrazar a una religión, seguir una religión para calmar la conciencia que seguir a Jesucristo. Porque es más fácil seguir una religión que seguir a Jesucristo. Es más fácil que uno diga, tenemos que traer vestido largo. Y ya con eso se siente que ya amarró, en lugar de amarrar la lengua. Se sienten que es mejor, pues lógicamente, un vestido largo, pues... Pero amarrarse la lengua no es cosa fácil. Entonces, no, de nada nos sirve reemplazar a Jesucristo por una religión, porque condenados siguen siendo condenados. Entonces, primera de Pedro nos motiva, brothers, a acercarnos a la piedra viva, preciosa, para adorar a Dios, que es rechazada por los hombres, ciertamente, por las personas cuando les cala bien feo. Me acuerdo, yo tengo 4 carnales, chulos, preciosos los hermanos que tengo. Entonces usted podrá saber, una casa donde éramos 5 hombres, 5 hermanos hombres, había unos tirotes, pero bueno, ¿no? Y entonces,
pues mi jefita tenía que hacerla de referee muy seguido, ¿no? Y cuando nosotros íbamos de llorones con mi mamá en medio del pleito y decíamos una verdad de chismosotes del otro hermano, y decía mi mamá un dicho, no sé qué tan verdad es el dicho, a ver si me ayudas a recordarme, decía, siendo cierto, ni coraje da. ¿Cómo va? Siendo verdad, ni coraje da. Y siendo, quién sabe qué, se olvidó. El caso, la idea era que, si te acuerdas, más o menos así decía, era como nos calmaba, así, nos quedábamos más tontos de lo que estábamos. ¿Qué dijo? Siendo cierto, ni coraje da, y siendo mentira, hasta risa da. Algo así decía. Algo así. El caso es de que la verdad es que cuando uno le dice las verdades a su gente, a la gente, se enoja. Se enoja. No recibimos bien las verdades. Uno hasta suda cuando tiene uno que enfrentar a alguien y decirle una verdad, porque uno sabe que no lo va a recibir, inconsciente o inconscientemente, uno sabe, uno está preocupado, ¿cómo va a responder? Porque lo voy a enfrentar, le voy a decir, oye, pues ¿por qué hiciste eso? Oye, ¿por qué acá? Porque cuando la gente es encarada, recibe, le sale ira y entonces nos da rechazo. Brother, eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, nos encara, nos habla lo que estamos fallando. No seamos tercos porque no es una persona la que nos está encarando, es el mero mero. Es el Señor Jesucristo el que nos dice, hay que mejorar, no te enojes. Y sabe que cuando usted está en Cristo, lo que nos va a dar va a ser tristeza. Por uno mismo, por uno mismo. A nadie le debería dar gusto decir, me falta crecer mucho, todavía sigo de arrogante, de presumido, de ratero, de envidioso, de egoísta, de vanidoso, de pleitista, causando divisiones, de chismoso. No nos debería dar gusto reconocer eso, nos debería dar vergüenza y en ese momento arrepentirnos delante de Jesucristo. Pero si usted se enoja, va a terminar rechazando a Jesucristo como lo hacen las personas. Y Él es el que nos da vida entonces. Debemos de mejorar, hermanos. Debemos de crecer. Somos nosotros piedra viva. Y como piedra viva tenemos que seguir creciendo. Como piedra viva entonces va a proteger la verdad también. Ya no nomás mora Jesucristo en usted, pero usted ahora, una piedra hablamos que protege. ¿Qué protege? La verdad. La verdad. Si usted recordará 1 Timoteo, con esto acabo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa, y empieza a leer en Hechos 17, en 2 Corintios 6, 16, en Hebreos 3, 6, en Efesios 2, 12. Sigue leyendo y se da cuenta que en todos esos versículos dice, Dios no habita en templos hechos por manos. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. ¿Quiere crecer? Necesitamos la verdad en nuestras vidas. Sin verdad no es posible crecer. Y a la misma vez es lo que estamos protegiendo, la verdad. Vamos a orar.